Conversaciones de Filosofía, día 22 de junio del 2014, domingo a las 14 horas y 5 minutos aproximadamente, Zaragoza. La primera pregunta que planteo es, o que me planteo, ¿qué es Europa? O qué es Europa, digamos, o para mí, o qué puede ser Europa, o qué podría llegar a ser Europa, o qué debemos pensar que tiene que ser Europa. De alguna forma, lo que es Europa es lo que tú vas a poder ser o ser. Yo no sé si llegaré a ver Estados Unidos de Europa como la unión política, económica, social, militar, y que no pierda sus rasgos de identidad cultural, lo que ha hecho Europa, porque es lo que permitirá que Europa siga siendo lo que es, o mejor dicho, siga evolucionando y pueda llegar a ser lo que tenga que ser. Es Europa de las libertades, de la dignidad del ser humano, de la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley, porque son iguales, tienen los mismos derechos, y la separación de iglesia o de religión y Estado, la tolerancia religiosa, etc. Pero a mí ahora me preocupa especialmente mi papel de pensador, o si yo tengo algún papel de pensador o de filósofo en relación conmigo mismo y en relación con la sociedad. Si yo puedo aportar algo a la filosofía y al pensamiento, y si debo aportarlo, y qué es lo que puedo aportar y qué debo aportar, etc. Tengo una situación en este tema muy confusa por determinadas variables y determinadas situaciones concretas. Yo quiero o querría desarrollar o haber desarrollado un pensamiento estricto y una filosofía estricta, aunque no sea dentro del ámbito académico, porque no estoy dentro de ni la universidad ni la enseñanza actualmente, y aunque no sea una escritura, digamos, académica, sea una forma sistemática, desarrollada en distintos medios, la escritura, el internet o el vídeo o la grabación. Yo creo que hay demasiada filosofía que es apariencia de filosofía, que es intentar dar profundidad a lo que no la tiene o tiene en un grado muy pequeño, y estamos en una gran feria que podríamos llamar una gran feria de vanidades, en la cual, como lo decimos de forma simple o de forma que nadie se ofenda, que se engaña mucho quizás a la población, general y a la población especializada. Si el problema no es decir algo sobre algo, sino, si es la filosofía, al menos intentar dar razones mínimas y contrarrazones a las opiniones contrarias. Yo no lo hago totalmente, pero yo creo que lo menos que se puede hacer es eso. Y eso es lo que menos se hace. Se llenan libros y libros de historia de una cuestión y no se intenta simplificar o contextualizar para intentar averiguar cuál es, digamos, la razón o la razón más verdadera, etc.
estamos en una situación en la cual distintas ideologías, entiendo por ideologías en el sentido etimológico, tratados o sistemas de ideas, ideas que son teóricas y que son prácticas, digamos que hay distintas ideologías, tanto filosóficas como religiosas como culturales y todas combinadas y que están, digamos, están intentando convencer a los hombres, individuos, colectivos, grupos, sociedades, para que se afilien a ellas. Digamos que se está dando, como siempre se ha dado, pero ahora quizás más, porque ahora hay más medios técnicos, etcétera, se ha dado esa lucha, esa pelea, esa búsqueda de las mentes humanas para que cada uno se afilie, digamos, a un equipo, a una ideología, a un sistema de ideas. Y en muchos casos se engaña a la población, se le tergiversa, se dice verdades, se dicen metáforas, se dicen lucubraciones para no decirle lo que realmente es y sucede. No cabe duda que cuando escribimos o cuando hablamos hacemos una selección de una selección. Seleccionamos palabras, pero no todos conscientemente, sino muchas inconscientemente. Seleccionamos frases, seleccionamos enunciados, seleccionamos ideas, conscientes e inconscientes. O sea que decimos una selección de una selección, porque no tenemos solución, de alguna manera no encontramos la solución de ninguna manera. O sea, somos máquinas de seleccionar ideas o posibilidades, etcétera. Pero esto hay que tenerlo muy en cuenta, por eso lo que anteriormente indicábamos, hay que buscar a cada concepto, idea o cada tesis las razones a favor y en contra para de ese modo la selección que hacemos consciente e inconscientemente sea mínima o sea más limitada, etcétera. Ya lo he dicho muchas veces, a mí me parece que la forma de escribir filosofía es muy primitiva. La forma de hablar normal, de frases en prosa o lo que sea, pues quizá para el hablar, para el diálogo normal, las personas se pueda seguir utilizando y se utilice y conveniente. Quizás incluso para la literatura también sea un sistema que se pueda admitir, pero yo creo que en la filosofía no se puede admitir. O dicho de otro modo, tenemos que buscar un lenguaje que sea más certero, más cierto, más parecido a la física matemática, o más simbólico, más simplificado, o no lo sé cómo será, pero yo creo que la filosofía es una torre de marfil o 1000 laberintos de 1000 torres de marfil, y que es casi infinito, los modos, los pensamientos, las ideas. Se habla de todos los temas y cada uno habla de cómo cree conveniente, con nuevos matices, y yo creo que apenas llegamos a casi nada en común, y no solamente por avanzar la filosofía, sino que el hombre necesita una filosofía más certera o más exacta para poder sobrevivir, porque la filosofía es la base de la ciencia en muchos aspectos, es la base de la organización de la sociedad en muchos aspectos, y hay que buscar fórmulas más certeras, etcétera. Se sacan conclusiones filosóficas mal obtenidas, se mezcla, se combina, se generaliza para llegar a determinados supuestos o para demostrar determinadas tesis. En fin, yo creo que la filosofía, y aquí entro en sentido amplio,
filosofía, humanidades, filosofía, artes, filosofía, teología, religiones, filosofía, culturas en sentido general, es un laberinto sin medida que creo yo que hace mucho daño al ser humano, individual, colectivo, a la sociedad, a las culturas, a las religiones, y yo creo que a la humanidad, y en la situación que tenemos o que estamos, pues a lo mejor puede ser determinante para multitud de problemas y de graves problemas que podríamos tener los seres humanos. Uno se enfrenta de alguna forma, o confronta, o se limita, o se intenta conocer a través de los demás seres humanos, a través del paisaje, a través de la ciudad, a través de las ideas, a través de los museos. Siempre me han interesado enormemente los museos, la cultura, el arte, de luego la filosofía, las religiones, las teologías, pero ¿por qué a uno, al ver obras de arte en los museos, de alguna forma uno se intenta comprender, se intenta entender, en definitiva, el eterno problema de la verdad, de la bondad, de la belleza, de la utilidad, de la veracidad, etc. Unos seres humanos dicen que el hombre se acostumbra a las cosas, y otros seres humanos dicen que hay dos posibilidades, que unos sí se acostumbran y otros que no se acostumbran, o dicho de otro modo, que los hombres se acostumbran en parte a las cosas y los hombres no se acostumbran en parte a otras cosas, o dicho de otra manera, el hombre solo se acostumbra en parte y no se acostumbra en una parte, pero acostumbrarse, quizás sea una palabra no exacta, acostumbrarse a sí mismo, acostumbrarse a la ciudad, acostumbrarse al trabajo, acostumbrarse a la familia, acostumbrarse a la época, es una cosa bastante compleja y bastante confusa. Vivimos en una época en la cual, quizás como en todas las épocas, los hombres intentan vivir y sobrevivir, pero ahora vivimos en una época en que somos 7.000 millones de seres humanos y quizás no tenemos suficientes propiedades de ser y de estar en el mundo, y siempre estamos en una situación límite, en una situación compleja, en una situación difícil, lo cual nos puede llevar a situaciones sociales y políticas y económicas muy complejas, porque cuando el sistema se deteriora un poco, enseguida digamos, hay a muchas personas que les afecta negativamente. Se está viendo la piel de toro, el país llamado piel de toro, como antiguamente decían que se le llamaba. En estos últimos meses, el radicalismo que algunas personas están tomando para ver una solución posible a su situación, a su existencia, etc. Digamos que las situaciones ponen a los seres humanos en unas tesituras, en unos fines, en unos intereses concretos, etc. Empecé un Twitter me lo empezaron porque yo no sabía hacerlo, pero bueno, dije que me lo hicieran, me lo empezaron hace 3 años y he estado, digamos, mucho tiempo sin escribir. Ahora voy escribiendo por una serie de circunstancias, digamos, como una forma de expresar la filosofía. No voy a repetir ya lo que he repetido tantas veces, que si ahora viviera Hegel o Kant o Aristóteles o Platón o Santo Tomás, yo supongo que utilizarían el sistema este de Twitter. Aunque yo no me pueda comparar con ellos, pues quizás lo tenga que hacer, pero de alguna manera, para que también pienso
pienso por otra parte, ¿para qué expresar ideas o preguntas o cuestiones si al final, en mi caso al menos, no sirve para nada ni para nadie? Pero claro, no hacer nada es absolutamente nada. ¿Qué hago ahora ya que ya, digamos, no estoy en la filosofía, no me dedico a la filosofía? Bueno, no es exacto eso, no que me dedique a la filosofía porque siempre me he dedicado. Es que ahora no trabajo en la enseñanza, ni siquiera en la enseñanza secundaria de la filosofía. Me quedan, sin no pasar nada, unos 8 o 9 años o 7 o 8 años hasta la jubilación, según ponga en qué época o qué tiempo, y en estos años pues no sé si debo intentar aprobar la oposición de secundaria, si debo de mandar currículum a las plazas de la universidad de filosofía, si debo continuar con mi trabajo simplemente y el tiempo libre que tenga de escribir. No sé lo que tengo que hacer. Claro, estas conversaciones son intento de análisis de cosas literarias, filosóficas y artísticas, pero también de alguna forma, no digo que sea un diario, pero es más fácil cuando uno está hablando decir cosas de las cosas concretas que te suceden en cada momento. Quizás algunas veces pienso que al ser mi familia migrante, aunque sea inmigrante interior, no hay distancia, tuvieron que emigrar, que en distancia en kilómetros no es mucho, 60 o 70 kilómetros, pero sí fue de una sociedad agrícola a una, digamos, industrial, ya hace 60 años aproximadamente que emigraron, más de 60 años, ya han fallecido mis padres, y haber nacido en el lugar donde emigraron, a uno nunca ha sido ni del lugar anterior de mis padres, porque nunca he vivido allí, ni totalmente del lugar donde llegas, porque aunque no hubiera mucha diferencia, pues tuvieron que adaptarse, aunque vivieron correctamente y dignamente y humanamente, pues la adaptación es difícil. Quizás esa sea una de las fuentes de esa búsqueda del pensar, etc. Hablemos de un poco de los edificios religiosos de las religiones monoteístas de Occidente, que no son las tres como se suele decir a mi modo de ver, sino son las 5 grandes religiones monoteístas, aunque 2, digamos, en Occidente han desaparecido de alguna manera. Tendríamos el mazdeísmo o Zoroastro, que se extendió en el mundo greco-romano, pero que luego ha desaparecido, que yo sepa, en Europa. Ahora creo que de alguna manera ha vuelto a través de la India, de los emigrantes indios de esta religión, los parsis, que han vuelto algunos a Londres. Luego estaríamos, digamos, el monoteísmo egipcio de Akenatón, que no sabemos cuánto tiempo debió de perdurar y no sabemos si de alguna forma influyó en el judaísmo. Y luego estaría el judaísmo, el cristianismo, el islam, que son las 3 grandes religiones monoteístas que están en Europa, en la cuenca del Mediterráneo, y que llevan siglos en una actitud de entenderse y, digamos, de desentenderse, pero que ahora tenemos una situación histórica distinta y que estas 3 religiones deben buscar formas de poder vivir y convivir en paz definitivamente por el bien de las 3 religiones, por el bien de la humanidad, por el bien de la especie humana, por el bien del hombre y desde luego por el bien, si de verdad estas religiones
creen en Dios al que dicen creer y defender. A veces me pregunto si las religiones crean determinados tipos de inconsciente, si las religiones crean determinada forma de pensar, pero no ya conscientes, que es evidente que lo crean, sino de forma inconscientes. O sea, las religiones crean patrones, modelos inconscientes de pensar, de sentir, de desear, de emocionarse. Me pregunto si las religiones influyen en la selección genética de los individuos humanos de alguna manera. Me pregunto si las religiones, pero también aplicable a las ideologías y a las filosofías, influyen en los estados de cuando está el niño en el vientre de la madre, en lo que ahora se llama en los estados epigenéticos de alguna manera. Solo puedo preguntármelo, y serán las ciencias naturales y sociales las que puedan demostrar o deberían demostrar si esto tiene algún sentido o si esta pregunta se puede contestar positiva o negativamente. Yo no puedo contestar a todas las preguntas porque me superan a mí. Uno lleva con un gran peso, como un gran sentencia, que es 1100 de preguntas sin exagerar que no sabe contestar o solo sabe contestar parcialmente, y que muchas de ellas ni siquiera el saber oficial lo sabe y lo contesta. Se han creado demasiadas ideologías o pseudo-ideologías de un tipo y de otro, secular y no secular, que el fin que tienen es dominar a los seres humanos, cuando no engañarlos, cuando no obligarlos a determinadas teorías y a determinadas prácticas. A mí me parece que eso es una inmoralidad que lamentablemente se da demasiado y en demasiada cantidad en el corazón y en la realidad de los seres humanos. A mi modo de ver, esto es un grave problema para la especie humana, para los individuos, para la totalidad del género humano. No me extraña que algunos seres humanos entren en sistemas escépticos, agnósticos, tanto filosóficos como religiosos como culturales. Pero las grandes ideologías, y entiendo que ideologías tanto filosóficas como religiosas como culturales, deberían de buscar a cada tema, a cada cuestión, la solución más acertada, la más verdadera, la más bondadosa, la más útil, la que permita a los hombres desarrollarse mejor, para no ser las ideologías una carga, como una cárcel, como un sistema en el cual los seres humanos están atrapados, a veces sin salida, etc. ¿Qué es el secreto? Planteemos qué es el secreto. ¿Qué es el secreto frente al Estado, frente a la sociedad, frente al individuo, etc.? Me pregunto a veces si todas estas reflexiones que yo hago tienen algún sentido y tienen algún valor para los demás seres humanos, que de momento no tienen ningún valor, pero si tienen algún valor para algún valor económico, algún valor cultural, algún valor social, etc. Porque cada uno desarrolla su trabajo para el bien de los demás individuos, pero también para el bien de uno mismo, para obtener también fuentes económicas, fuentes sociales, fuentes culturales, etc. No uno se dedica a pensar y a escribir para no obtener nada a nivel de recepción cultural, ni recepción social, ni recepción económica, sino para todos esos niveles, y más cuando
cuando uno tiene una serie de circunstancias y de responsabilidades, etcétera. Ya lo he dicho y lo he escrito, yo creo que una de las razones de la crisis económica y moral y espiritual y religiosa y social y cultural que España está pasando es que hay quizás demasiada endogamia. Entonces pues no se ha gestionado bien los recursos humanos, que cada persona esté y desarrolle el mejor trabajo y la mejor capacitación que tenga. Nos engañamos diciendo que ha habido mucho ladrón, mucha malversación, mucha corrupción, y habrá habido en cuestión de dinero, pero que quizás, pregunto al menos, quizás haya habido demasiados puestos a todos los niveles, de un color y de otro, a personas que no tenían la capacidad suficiente, o mejor dicho, había otras personas que tenían más capacidades para esos trabajos. Y entonces cuando el sistema social o económico se ha fracturado, no ha habido las señales de alarma ni de solución correcta en el momento correcto. Yo comprendo que esto no gustará, pero yo creo que esta ha sido la raíz de muchos problemas y de muchas cuestiones si los hombres, que ahora por lo menos en Europa viven mejor que jamás, ninguna civilización ha alcanzado el nivel de riqueza que alcanza Europa o Occidente, pero no solamente de riqueza material, sino de riqueza cultural, de libertad, de derechos humanos individuales y colectivos. Hay que pensar si el hombre occidental, el europeo, el español, se ha llenado de orgullo y de vanidad y de soberbia y ha pensado que puede hacer cualquier cosa, lo que quiera él, a nivel moral o en cualquier otro sentido. O dicho de otra manera, cada uno saltarse las reglas y las normas que él o él haya creído conveniente o que cree conveniente. A mi entender, esto es un error grave si se correspondiera que la mayoría de seres humanos caemos en unos defectos y caemos en otros. Se puede decir que en todas las épocas los hombres han caído en unos defectos morales o en otros. Por tanto, no sería nuevo esta situación de vanidad o de soberbia, de alguna manera o de alguna forma. En definitiva, toda la historia del pensamiento y toda la historia de la cultura es intentar que el ser humano avance y progrese no solo a nivel material, sino a nivel también moral, a nivel espiritual, a nivel social, a nivel económico, a nivel cultural, etc. Esencialmente se escribe, o yo creo que se habla porque se observa y se piensa. Como se habla y se piensa, o sea, como se observa y se piensa, se habla. Y como se observa y se piensa, se escribe, que es una forma de hablar. Yo sé que muchos es al revés. Escriben para hablar o hablan para pensar, y quizá los dos métodos sean admisibles para intentar alcanzar mayor grado de verdad y de bondad y de belleza y de utilidad y de veracidad y de justicia y de equidad y de todos los grandes valores. Pero el que escribe y el que habla, el que piensa, debe intentar ser lo más honesto posible y lo primero, no engañarse a sí mismo, y en segundo lugar, no engañar a los demás. Es muy fácil
en los oficios de la cultura, engañarse a sí mismo y engañar a los demás. Y, digamos, la mayoría de personas que no tienen por qué saber de filosofía, ni de literatura, ni de humanidades, de alguna forma los más cultos, o algunos de los más cultos, los engañan de alguna forma, o los manipulan de alguna forma. Quizás no conscientemente, pero sí inconscientemente. O dicho de otro modo, los engañan, o los manipulan, o los engañamos o los manipulamos porque antes el mismo pensador, el mismo observador, el mismo escritor, el mismo artista se ha engañado a sí mismo y se ha autoengañado a sí mismo. Nos enrollamos con las palabras nos enrollan a nosotros, nos enrollamos y nos perdemos en laberinto de palabras, de frases, de enunciados, no las creemos, no nos las creemos, nos enfrentamos con las palabras a las cosas, nos enfrentamos con las palabras a nosotros mismos, nos perdemos con las palabras en las cosas, nos enfrentamos y nos perdemos con las palabras con nosotros mismos. Las frases nos limitan a nosotros interiormente, nos limitan exteriormente, etc. De alguna manera todo es confuso y todo no es confuso. A veces ponemos más confusión de la que es, otras veces ponemos más claridad de lo que es, en fin. Bueno, vamos a dar por terminada esta conversación en filosofía. Aproximadamente a las 15 horas o a las 3 de la tarde del día 22 de junio del 2014, domingo. Conversaciones de filosofía, día 22 de junio del 2014.